¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a Con Ánimo de Lucro, un espacio de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad y el respeto a la búsqueda de la felicidad. No cambien de emisora, arrancamos y lo hacemos analizando el impuesto a la banca que quiere aprobar el gobierno de Sánchez y Sumar. El gobierno ha vuelto a aplazar otra vez, y van dos, su batería de nuevos impuestos, esos que ya estaba negociando cuando la Dana se llevaba por delante media provincia de Valencia. Una reforma fiscal que se ha presentado, ojo, como enmiendas a la ley sobre el impuesto mínimo del 15% sobre las multinacionales. Fíjense, es una reforma fiscal en toda regla, una batería de nuevos impuestos que se presenta en forma de enmienda a otra ley, una manera, un subterfugio que utiliza el Ejecutivo para colarnos ese paquete de nuevos impuestos. Un paquete de nuevos impuestos que está, bueno, pues generando muchísimas reacciones, porque entre otros, fíjense que las reacciones tampoco son porque nos quieran volver a subir el IRPF a los ciudadanos, al común de los mortales, no. Las reacciones vienen porque quieren subirle los impuestos de manera permanente a las energéticas, y aquí ya sí que han conseguido, sobre todo el sector con su contestación y a Repsol especialmente con su oposición férrea, aparte de con las consecuencias lógicas de un impuesto como este, que es que Repsol iba a sacar de España las inversiones que tenía previstas, por ejemplo, en Cataluña y el País Vasco. Bueno, pues los socios catalanes y vascos del gobierno le dijeron al gobierno que ese impuesto no se podía aprobar. Ese ya decayó. Pero en todas estas negociaciones el que sigue persistiendo, el que continúa estando encima de la mesa, es el impuesto a la banca. Para que no nos suban el impuesto del IRPF, otra vez no se van a pelear los señores diputados. Ahora sí, hay pelea porque se suba el impuesto a la banca o que se mantenga de manera todavía presente durante los próximos 3 años ese impuesto especial a la banca que se puso cuando empezaron a subir los tipos de interés, y entonces el gobierno estimó que estaban obteniendo más beneficios de la cuenta y que por tanto había que meterles un nuevo impuesto. Esto ya les da igual, que bajen ahora los tipos de interés y que los márgenes que pueden manejar los bancos sean cada vez menores. Esto les da igual al gobierno. Lo que quiere es castigar a la malvada banca, que es es un sector desprovisto de alma y que por lo tanto hay que castigarlos porque son unos malvados capitalistas, unos despiadados empresarios que lo que quieren es ganar todo el dinero posible y olvidarse de la gente, y entonces les vamos a poner un impuesto adicional. ¿Cuáles son las consecuencias de ponerle un impuesto adicional? Bueno, podríamos explicarle a este gobierno de Sumar y Podemos, de Yolanda Díaz y del señor Pedro Sánchez, que como teoría básica de primer curso, podríamos explicarles que cuando uno aplica un impuesto a un bien o un servicio, el efecto inmediato que provoca es que se reduce el consumo de ese bien y de ese servicio. Es decir, si uno aplica un gravamen, por ejemplo, gravamen extraordinario, a las sillas de oficina, probablemente se compren menos sillas de oficina. Es uno de los efectos primarios. Si uno aplica un impuesto adicional y extraordinariamente gravoso a las mesas, se consumirán menos mesas, se fabricarán y se producirán menos mesas, porque es un efecto inmediato de comportamiento de consumo sobre determinados bienes y servicios. Hay algunos bienes y servicios que tienen unas ventajas competitivas evidentes y que cuando se apliquen impuestos sobre ellos hace que se reduzca pero menos el consumo, que sean, digamos, menos permeables al efecto de los impuestos. ¿Pero qué es lo que sucede en este caso con el impuesto a la banca? Bueno, pues que la banca tendrá menos capacidades para competir, porque competirá con una mano atada a la espalda, su estructura de beneficios va a sufrir porque le van a aumentar los costes, en este caso fiscales. Esto hace que además la posibilidad de que haya cada vez más competidores dentro del sector bancario en España se reduzca, porque no habrá bancos europeos que se quieran establecer en un país donde solamente por ser un banco te van a cobrar un impuesto que no le cobran a otras empresas, con lo cual se reducirá la competencia y por último sufrirá el consumidor. ¿En forma de qué? De nuevo, en el que se reduzca la oferta, es decir, se constreñirá mucho el crédito, y esto hará que el crédito que haya sea cada vez más caro, con lo cual el acceso al crédito se verá comprometido. Con lo cual
¿quién va a sufrir? Pues el de siempre, el consumidor, el público retail, como dicen los modernos. Es decir, todos nosotros, ustedes que nos escuchan y nosotros, somos los que vamos a sufrir precisamente por la puesta en marcha de este impuesto. Hoy en el programa que tenemos por delante vamos a averiguar todo lo que tiene que ver con este gravamen, en qué momento se encuentra la negociación, quiénes son los actores implicados y cuáles son las reacciones del sector, más allá de explicar cuáles son los efectos que tiene, insisto, sobre los consumidores, sobre un sector tan importante como el financiero para el acceso al crédito, este tipo de comportamientos de gobiernos como el español que quiere subir los impuestos, en este caso a la banca, que es el análisis que hoy nos ocupa. Pero antes, ¿qué les parece si echamos un vistazo a la portada de Libre Mercado? Hoy sí, con mi amiga, con mi compañera, con la jefa de Libre Mercados, Beatriz García. Cargadito de noticias importantes, de alcance, de análisis que no nos podemos perder, de reportajes de estos que merece la pena leer una y otra vez. Hoy la portada de Libre Mercado, como siempre, ¿no? Pero hoy especialmente trae información muy, muy importante. Sí, Beatriz. Comenzamos muy bien el viernes, Luis Fer. Bueno, uno de los titulares que nos cuenta Diego Sánchez de la Cruz: cae otro mito de la izquierda, la Fiscalía de Madrid es la que más reduce la desigualdad. Eureka. Hay algunos a los que esto no nos sorprende. Ya. Porque algo de economía hemos leído o hemos estudiado, algo, un poquito. Sí. Creo que algo más que igual hasta el señor Cuerpo. Pero en cualquiera de los casos está bien que lo recordemos y que contemos por qué una comunidad autónoma como la de Madrid, que rebaja de manera sistemática los impuestos y que permite, por lo tanto, que crezca la actividad, también el efecto que se produce es que esa desigualdad, esa diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen, se reduzca. Pues sí, bueno, en este caso es una investigación de José Félix Sanz, es un catedrático de la Complutense, y bueno, el Juan de Mariana se hace eco del estudio, que es bastante interesante. Es la región que más recauda, a pesar, la Comunidad de Madrid, de tener los impuestos más bajos y uno de los más bajos del país. Aunque tenga muchos contribuyentes de mayor renta, también cobra pocos impuestos a los de menor renta y les permite a estos ciudadanos disponer de su dinero para lo que consideren oportuno. Y también en clave de la redistribución, esto que tanto le gusta a la izquierda, esto por lo que tanto se preocupan en el gobierno, en teoría, pues ¿dónde se da el caso de éxito redistributivo? Pues en la Comunidad de Madrid, la de la malvada Ayuso, que es que solamente baja los impuestos a los ricos. Pues los pobres también se benefician de estos IRPFs tan bajos. Y Madrid está a la cabeza. Haciendo una clasificación de todas las comunidades autónomas, Madrid es la que mejor lo hace en esta variable tan progre. Luego tenemos, Beatriz, más allá de este análisis que está muy bien hecho, el informe es muy ilustrativo y Diego lo cuenta estupendamente bien en Libertad Digital, en Libre Mercado, pero no tenemos solo buenas noticias, como es este informe, sino que de nuevo tenemos al dúo dinámico, a Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, queriendo subirnos todavía más los impuestos, esta vez por la vía del turismo. Sí, bueno, me ha hecho bastante gracia este efecto de este plan de Yolanda Díaz y Pedro Sánchez para subirnos los impuestos a todos, porque si no fumas tienes un piso en alquiler turístico, si no tienes un seguro médico privado, o sea, al final millones de personas van a estar afectadas. Pero es que en el caso del IVA turístico, del IVA de los apartamentos turísticos, han pactado, veremos a ver si consiguen el apoyo, que el IVA suba al 21%, o sea, que tu apartamento en Albacete o en Peñíscola pague un IVA mayor que el IVA del Palace, del Rich, o sea, el Palace, una habitación, lo estuve mirando ayer así por curiosidad, pues una suite, la suite Cortes, pues, o la suite de Neptuno, tenía así nombres, y decía, bueno, pues si quiero irme al Palace, me cuesta 2.000 euros la noche. O sea, y ese
esa pernoctación, ese día, esa noche que pasas en estos hoteles de extra lujo, están grabados a un 10%. Esto, fíjate, no queremos nosotros que le suban los impuestos a los hoteles de lujo bajo ningún concepto, pero es la ironía y el efecto regresivo, absurdo de muchas de estas políticas y estos que van de que se preocupan por los progres, por los pobres. Al final tienen efectos de este tipo, que para demonizar al apartamento turístico le pones un IVA mayor que al Four Seasons. Pues es que no tiene ningún sentido, sobre todo siendo un gobierno ahora sí progre y de izquierda. Totalmente. Resumen, para que ustedes nos entiendan. Que se quieren ir a Benidorm y se quieren hacer en lugar de ir a un hotel, quieren ir a un apartamento turístico porque tienen familias y les sale un poquito más económico. Cuidado, porque a lo mejor ahora, como se lo van a grabar al 21%, les va a salir más caro. Que usted tiene mucha pasta y quiere pasar 2 noches o 3 en el Four Seasons en Madrid, sepa que de impuestos va a pagar un 10%. Es decir, a los apartamentos turísticos un 21%, a los hoteles de lujo y no de lujo un 10%. Esto todo por esa campaña, por este empeño del gobierno en demonizar a los apartamentos turísticos como el mal endémico que ha hecho que suban los precios de los alquileres. Esto es de verdad, es tremendo, lo del gobierno. Y tremendo su cerrazón en querer subir constantemente todo tipo de impuestos todo el rato y a todas horas. Pues sí, efectivamente. Y sobre todo, bueno, a nivel fiscal, también demonización general al turismo. Uno de los sectores que ha sacado o está sacando a España de la ruina, pues vamos a cargárnoslo también. Y al propietario, ese gran enemigo de Sánchez y Díaz. O sea, los sectores que funcionan en España no puede ser. No, pues luego nos quejamos de que en Europa el sector automovilístico se ha dado un tiro en el pie con las políticas que hemos estado llevando a cabo, que les hemos encarecido mucho la producción, que les hemos hecho incompetitivos con el resto de potencias en el sector del automóvil. Bueno, pues España, que tiene un turismo fantástico, vamos a cargarnos el turismo. Es decir, y luego nos da envidia a los países que viven sobre balsas de petróleo, que jolín, ojalá tuviéramos nosotros esos recursos. Nosotros tenemos nuestro propio petróleo, que es el turismo. No lo sacaríamos. Bueno, ya hemos visto el ejemplo en Canarias. Si tuviéramos debajo de nuestros pies petróleo, el gobierno lo prohibiría seguro. Tremendo. Beatriz, ¿qué nos preparas para el fin? El fin de semana, bueno, pues el titular es también indignante. Tú en mi chalet y yo en una furgoneta. El infierno de un matrimonio por culpa de unos ocupas de guante blanco, porque los ocupas la verdad que saben dónde elegir. Entonces pues les gusta los chalets, las piscinas, esas cosas. No pagar por vivir de lujo. Es la verdad indignante. Es increíble. La realidad supera la ficción en muchas ocasiones y en estas, desde luego yo creo que estos titulares en otro país se pensarían que es del Mundo Today o algo por el estilo. No creerían que son pues reflejo de la realidad que se vive. Beatriz García, muchas gracias por traernos la portada de Libre Mercado, pero no te vayas muy lejos que luego me tienes que contar la mentira, ¿eh? Luego vuelvo. Venga, aquí te espero. Hasta ahora. Bueno, pues entramos en harina y lo hacemos ya con mi compañero Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Un gusto tenerte aquí en un día como hoy en el que queremos analizar más en profundidad, lo hemos hecho estos días, ¿no? Esa subida de impuestos generalizado, ese impacto sobre las SOCIMIs en concreto que tiene planeado este Ejecutivo y la reacción también de las SOCIMIs, de las sociedades de inversión inmobiliaria que están amenazando con salir de nuestras fronteras. Y hoy tenemos que centrarnos en otro de los impuestos que quiere poner el gobierno y que está teniendo dificultades en sacar adelante, gracias a Dios. Decía yo que no están poniendo problemas los señores diputados en que nos suban el IRPF todavía un poquito más, que también aparece en este plan del gobierno de subida de impuestos, sino el impuesto a la banca. Impuesto a la banca que, está teniendo problemas en sacar el gobierno, pero no porque los diputados no quieran o sus socios no quieran que se le pongan impuestos a la banca, sino porque la izquierda considera que son todavía muy bajos. Vamos a explicar de dónde viene esta norma, cómo está en este momento y sobre todo qué implica, ¿no? Que es aquí la labor que hacemos en Con Ánimo de Lucro, explicar un paso más las consecuencias que podría tener este impuesto si finalmente se lleva a término. Bien, pues en primer lugar simplemente recordar
que es un impuesto que se implantó en diciembre de 2022 para que tuviera efecto en 2023 y 2024 para gravar los que ellos llamaban beneficios caídos del cielo de energéticas y bancas, con un 4,8% sobre los ingresos de la banca y un 1,2% sobre los ingresos de las compañías del sector energético, y que se prorrogó en 2023. Parecía que iba a haber un cierto regulamiento, ¿no?, por parte del gobierno, pero al final se decidió prorrogarlo y de hecho sigue en vigor. Y ahora lo que se pretende es que el de la energética no, el de la banca, que permanezca, o sea, se quede como un impuesto permanente. ¿Por qué? Bueno, porque ellos dicen que este impuesto no ha tenido un impacto significativo sobre los beneficios de las empresas de este sector, y que por tanto habría que, por solidaridad y por un efecto redistributivo de la riqueza, pues dejar como permanente este tributo, que ya digo, tiene efectos bastante nocivos, lo veremos a continuación, pero antes escuchemos a Carlos Cuerpo justificar la necesidad de que el impuesto permanezca. Es muestra clara de lo acertado de la medida de política económica en cuanto al impacto redistributivo de la misma, sin afectar a la propia actividad, ni a la competencia, ni a la solvencia de ninguno de los dos sectores. Bien, y lo que propone el gobierno en concreto es, primero, que se quede como 3 años el impuesto. Esto ha sido para las negociaciones, sí, vamos a explicarlo. O sea, la vocación del gobierno es que se quede para siempre. Claro, que sea un impuesto permanente. ¿Qué pasa? Que en las negociaciones con los socios del gobierno, para poder sacar adelante estos paquetes de reformas, pues como no tiene mayoría de ningún tipo, claro, tiene que negociarlo con todos los socios de la investidura Frankenstein. Entonces tienes por ahí a los socios vascos diciendo que no le gusta, pero que si lo apruebe tiene que ser para que luego lo puedan manejar los territorios forales como ellos. Luego tienes, en cambio, a todos los socios comunistas y filocomunistas del gobierno diciendo que eso es poco, que casi que habría que expropiar a los bancos y que lo que habría que hacer es que desaparecieran y tener una banca pública. Entonces, en estas negociaciones, lo que ha conseguido de momento en estas negociaciones, porque claro, el sector es verdad que no les gusta pronunciarse públicamente, ni desde luego se recrean en ello, porque es muy difícil conseguir que, por ejemplo, la Asociación Española de Banca, y desde aquí les mandamos un saludo, quieran entrar en los programas de radio, por ejemplo, a dar su opinión sobre este impuesto, que sabemos que es negativa. La señora Quindelán ya lo ha expresado en varias ocasiones, pero insisto, pues desde luego con ánimo de lucro, y fíjense qué nombre tenemos en el programa y cuáles son el espíritu que nos mueve, pues nos cuesta mucho trabajo conseguir que la Asociación Española de Banca quiera entrar aquí a explicar las razones por las que se oponen a ese impuesto. Pero es que lo que les ha pasado al gobierno es que les han dicho que de momento, si lo quieren aprobar o si para avanzar en las negociaciones, no se puede poner permanente del todo y hay que reducirlo. Y van a ser lo que hay ahora mismo encima de la mesa, que han tenido que prolongar durante próximos 2-3 días, es que sea durante 3 años más. Sí, porque precisamente estas presiones vienen también en parte por sus socios en Europa, que ya dijimos que no ven bien crear una nueva figura impositiva, sino que se suban los impuestos les da igual, pero crear una nueva figura, y precisamente a la banca y a sectores tan importantes y estratégicos como estos, no lo ven bien. Entonces hay ahí una confluencia de un equilibrio de poderes que al final debe darse para que el gobierno pueda sacar adelante esto, que lleva a eso, a pesar de su afán o de su pretensión por dejarlo para siempre este impuesto, pues bueno, han tenido que al menos aceptar que la negociación se centre en un impuesto para 3 años, de aquí a 3 años. Y precisamente nombrabas a la Asociación Española de Banca y la presidenta Quindelán, Alejandra Quindelán, ha explicado en público ayer su postura al respecto, diciendo que, en primer lugar, este es un impuesto que consiste en un señalamiento directo al sector, y hablaba en estos términos y decía que era como si este sector tuviese algo tóxico frente al resto, y además decía que supone un lastre, precisamente porque al subir el coste de financiación, básicamente, porque no podemos ser ingenuos, esto es un coste que se le sube al banco y que el banco al fin y al cabo va a repercutir a sus clientes.
pues lo que sucedería es que el impacto será de unos 50.000 millones en el mercado de crédito. Y esto, bueno, pues por traducirlo a cifras más concretas, se habla, lo decía la presidenta de la Asociación Española de Banca, pues implicaría un impacto sobre unas 250.000 hipotecas. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que además hablaba de las externalidades negativas que supone este impuesto. Para aclararlo, perdona Rubén, cuando Alejandra Quindelán dice que el impacto que puede tener este gravamen extraordinario sobre la concesión de crédito puede llegar a 250.000 hipotecas medias, no quiere decir que a 250.000 hipotecas medias se les suban los tipos de interés. Lo que significa es que se van a conceder de media, según los cálculos, por el establecimiento de este impuesto, 250.000 hipotecas medias menos. Es decir, que si la hipoteca que usted está pensando en pedir, usted que nos escucha aquí con ánimo de lucro, un viernes a las 12:27 de la mañana, y está ahí que ha visto una casa y va a visitar al banco o va a visitar la semana que viene al banco para ver si le pueden conceder una hipoteca, y resulta que el dinero que usted va a pedir está dentro de lo que se considera una hipoteca media. Bueno, pues sepa que de aprobarse este nuevo impuesto, las posibilidades de que a usted le concedan esa hipoteca se reducen. Y se reducen al mismo tiempo que probablemente los tipos de interés que a usted le vayan a ofrecer para esa hipoteca vayan a subir. Este es el efecto directo de los impuestos. ¿Lo que das vuelve? No. Lo que das te devuelve una bofetada en la cara. Y aparte, lo que hacía la presidenta de la Asociación Española de Banca es instar a los diputados a que tumben el impuesto en el Congreso, porque ahora tiene que ser aprobado en el Congreso, y de hecho hay una comisión en la que ya está interviniendo acerca de esta cuestión. Entonces llamaba a los diputados a que lo tumben en el Congreso, y hablaba también de que es un impuesto que no es necesario en este momento debido al contexto de bajada de tipo de interés y también al contexto geopolítico. Hablaba un poco de las posibles iniciativas de Donald Trump, por ejemplo, o de las necesidades de inversión que padece Europa, la Unión Europea, y también debido a que sería un impuesto, en su opinión, que generaría aún más fragmentación en lo que es Europa, cuando lo que se necesita es una integración de los mercados de capitales. Entonces vamos a escuchar ahora a varias personalidades del sector criticar esta iniciativa. Gravar la actividad bancaria de forma permanente frena la inversión, el crecimiento económico y la creación de empleo, con una merma estimada de 50.000 millones de euros en la capacidad de financiación del sector bancario. Que pedirle a sus señorías que tengan las miras de visión de largo plazo. Está consolidando en gran medida la doble imposición, porque claramente se dice que el impuesto no será deducible del impuesto de sociedades, pero lo que me parece más grave es que consagra y exagera y acelera la discriminación entre entidades. Y de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, también ha dicho esta semana que este impuesto no debería afectar a la solvencia ni al crédito, que es algo que dijo Carlos Cuerpo hace un mes que no iba a hacer. Bueno, veremos. Lo que sí sabemos es, por ejemplo, los efectos que han tenido otro tipo de impuestos en el sector financiero, como puede ser la tasa Tobin, que principalmente se dice que afecta a los pequeños inversores en bolsa y también a los planes de pensiones, esto por un lado. Por otro, también hay estudios académicos en los que se explica que afecta también al comportamiento de los inversores, lo decías al principio, como la imposición tributaria, al fin y al cabo, lo que hace es, por un lado, reducir la demanda de ese bien, también afecta a la oferta y a cómo se comporta esta oferta. Pero si nos centramos, por ejemplo, en la tasa Tobin, la Federación Mundial de Bolsas explica que es una tasa que ha introducido distorsiones en el mercado porque, por un lado, ha aumentado la volatilidad en la medida en que, al contrario de lo que se esperaba, los traders o inversores más informados se han retirado del mercado y han quedado aquellos con menos conocimientos, y por tanto que lo que permanece es el trading perjudicial, que llaman. Del mismo modo, aumenta los costes de transacción. También se ha reducido el volumen de negociado de crédito y también la liquidez del propio mercado. Y por otra parte hay que tener en cuenta, lo decía anteriormente, que es un impuesto que al fin y al cabo las entidades financieras trasladan a los clientes en buena parte. Entonces,
Si cogemos los datos de 2012 y 2015, hay estudios que cifran, para los casos de Italia y Francia conjuntamente, que los ciudadanos pagaron 113 millones de euros más de media anual de lo que lo hubieran hecho si no hubiese existido este impuesto sobre las transacciones financieras. Por tanto, ¿qué es lo que hay que plantearse en este contexto? Bueno, el gobierno está, digamos, tratando de justificarse y tratando de hacernos ver que las entidades financieras tienen unos beneficios extraordinarios, caídos del cielo, que llaman, mientras que por otra parte hay que comprender que la función económica de los bancos y cualquier entidad financiera, al fin y al cabo, es la de hacer de intermediario entre la inversión y el ahorro. Por tanto, si imponemos mayores trabas a este mercado, si lo distorsionamos al fin y al cabo, porque toda la intervención gubernamental sobre el mercado es distorsionadora, porque al final el mercado funciona a través de mecanismos de información que son los precios, en el caso del dinero son los tipos de interés, que respecto de los cuales los agentes económicos, tanto particulares como empresariales, toman decisiones y hacen su propio cálculo económico. Por tanto, si nosotros ponemos mayores trabas a todo esto, lo único que hacemos es, de algún modo, cortar o afectar a esa transmisión de información que se produce entre inversión y ahorro y generar importantes distorsiones que a lo que llevan es a un resultado subóptimo y que no se daría sin esa intervención. No, intervención que afecta distorsionando un mercado, en este caso el mercado de crédito, que tampoco es un mercado baladí y que además va en una dirección opuesta a la que están marcando ya los ritmos de los tiempos. Y resulta que cuando parece que aquellas economías que están cambiando a mejor están haciendo todo lo contrario que aquellas economías que abiertamente estamos viendo a peor. ¿Te parece que hablemos de esto con alguien que sabe mucho, que además tiene la vista puesta en los mercados internacionales y que además me consta que habla y mucho con el sector financiero? Bueno, pues vamos a hablar con el presidente de Free Market, Lorenzo Bernaldo de Quirós, que ya nos escucha. Lorenzo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Aquí aprendiendo con vosotros como siempre. Bueno, aprendemos nosotros de ti, que eres el maestro, Lorenzo. Además, maestro entre maestros. Y por eso te agradezco mucho que tengas la amabilidad y la generosidad de participar con nosotros en Con Ánimo de Lucro para tratar de explicar cosas como las que nos ocupan hoy, ¿no? El impuesto a la banca, que está empeñado en sacar adelante el gobierno y que además lo hace diciendo que no pasa nada, que aquí lo que vamos es a por los malvados bancos y que no nos va a afectar al bolsillo a los particulares. ¿Cuál es tu lectura, en primer lugar? Y luego ya te pregunto cosas un poco más quirúrgicas. Bueno, los bancos siempre son, igual que las grandes compañías, siempre son los villanos perfectos en cualquier gobierno que quiere sangrar al sector privado. Dicho eso, el impuestazo, que es como hay que llamarlo, ni carga y tal, es un impuestazo, tiene unas consecuencias de entrada inmediatas. Las ha tenido en España y yo creo que es importante tenerlo en cuenta. En el tiempo que ha estado en vigencia, que ha sido 2023 y 2024, el cálculo que se hace de una manera muy sencilla es cómo ha afectado eso a la oferta de crédito a empresas y familias. El impuestazo se ha traducido en términos brutos en una reducción de los flujos crediticios a empresas y familias de 40.000 millones de euros. En segundo lugar, el impuesto iba a ser un impuesto temporal y ya el propio Banco Central Europeo, en un comunicado de julio del 23, dijo que si era malo introducirlo ya porque tenía efectos negativos sobre lo que hemos visto, la oferta de crédito a empresas y familias, y también negativo para la estabilidad del sistema financiero, porque los impuestos que pagan los bancos son menos recursos que tienen para dotarse de adecuadas provisiones de capital ante un determinado shock. Que en cualquier caso, que eso tenía que ser temporal y pasar las situaciones de excepcionalidad, que fueron dos, si nos acordamos. El shock de oferta, que teóricamente había producido y produjo la guerra ruso-ucraniana, y, entre comillas, el alza de la inflación. Ninguno de esos dos elementos existe ya en el panorama económico europeo, en el panorama económico nacional, y por eso nunca
Por eso se han retirado en todas partes. En segundo lugar, gravar la cifra de negocios en vez de los beneficios de una compañía. Eso es un disparate tributario que no tiene precedente en ningún país desarrollado. Es una cosa, entre comillas, bananera, que es la práctica habitual a las que nos tiene este gobierno. Y luego tienes un elemento diferencial, que aparte de la distorsión que se produce en ese escenario, porque los bancos, ante un aumento de su coste, que es el coste obviamente fiscal, tienen que reducir la oferta de crédito, como hemos visto que se ha producido. Y además tienen menos recursos, como he dicho, que es muy importante si hay un shock ante la posibilidad de hacer frente a una perturbación externa que afecte a la estabilidad financiera. Solo con eso era básico eliminar este impuesto. Y luego tiene efectos distorsionadores adicionales, porque, por ejemplo, los bancos que tienen su principal cifra de negocio fuera de España, en términos relativos, van a pagar mucho menos tributo que los bancos cuyo negocio se concentra fundamentalmente en el país. Y eso, por ejemplo, en casos cuando está en marcha, por ejemplo, una OPA, la del BBVA, sobre el Banco de Sabadell, cuando el BBVA, su porcentaje de cifra de negocio de beneficios en España es el 23% del total, y el del Banco Pado, todo se concentra en España y por lo tanto recibe el grado del impuesto, lo que estás haciendo es abaratando artificialmente una operación de compra. Entonces esto no tiene ningún pase. Y por eso no existe se ha eliminado en todos los países en los que nunca se aplicó sobre la cifra de negocio. Lorenzo, tú que tienes también la vista puesta siempre en cómo operan los distintos sectores en otros países y conoces bien de cerca pues el mercado financiero, no sé, en Europa, en otros países de Europa, la City o Luxemburgo o Dinamarca, yo sé que tú lo miras todo con mucho detalle. Te pregunto, Lorenzo, ¿este tipo de gravámenes en España a los bancos españoles no les hace, qué sé yo, competir con una mano atada a la espalda, por un lado, y por otro, cómo nos miran otras economías o los sectores de otros países a España? Que podría ser, no sé, un centro que pudiera haberse convertido en un centro de atracción de inversiones para el sector bancario. Me da la sensación de que lo que le estamos diciendo al sector es aquí ni se os ocurra venir. No, lo que estás diciendo es absolutamente claro. Es decir, primero, en efecto, desde el momento en que las entidades de crédito extranjeras no están sometidas a este impuesto, tienen una ventaja competitiva absolutamente clara sobre las empresas españolas, sobre las entidades españolas. Eso es obvio. Afrontan un coste las nuestras que los otros no, y ese coste nos perjudica en plano competitivo y nos perjudica también, obviamente, que es lo más importante, a la economía real, a las posibilidades que tienen las familias y las empresas en un escenario muy complicado para acceder a crédito. Por eso estamos viendo, entre otras cosas, que la inversión no punta, no repunta, porque la inversión, sobre todo en un país de pymes, que es el 99,8% del tejido empresarial español, su financiación es básicamente bancaria. Y luego hay otro elemento que es muy importante. Es decir, cuando tú introduces un diferencial de este tipo, en el que las reglas del juego cambian en función de los deseos o necesidades del gobierno, obviamente la capacidad de atraer inversión y que se coloque no solo los bancos, sino cualquier otra empresa o inversiones extranjeras en España se reduce de manera dramática. ¿Qué va a pasar aquí? Yo no lo sé. Por lo tanto, el dinero, como es lógico, tiene miedo y es conservador. Y por lo tanto, en escenarios en los que las reglas del juego no solo no están claras, sino se vulneran de manera arbitraria, pues obviamente esto no es país para traer plata. Esos son los dos escenarios dramáticos. Entonces, esto no tiene arreglo. Es decir, el gobierno necesita dinero, ya no sabe a quién exprimir para financiar un gasto público absolutamente desaforado, y entonces esto no ha terminado, porque es el de los bancos, y 81 subidas de impuestos se han producido desde que Sánchez llegó al poder, y en marcha están 46 nuevas. Es decir, estos, como los malos cazadores, disparan a todo lo que se mueve. Y va a llegar un momento, en efecto, en que esto es las empresas españolas, la actividad productiva en España, va a haberle que colgarle el cartel ese de ADENA, ¿no? Especies en extinción.
Desde luego. Solo para terminar y ampliando un poquito más el foco, hemos ido del caso directamente que nos ocupa a España, lo hemos comparado un poco con los homólogos europeos y con los efectos que puede tener el sector español teniendo que competir en inferioridad de condiciones, pero Lorenzo, te propongo que abramos todavía un poquito más el foco y de repente te das cuenta de lo que está sucediendo en Estados Unidos, ¿no? Con una victoria aplastante de Donald Trump, un DOGE, un nuevo departamento que se pone en marcha con Elon Musk al frente para adelgazar la administración, para recortar impuestos, para recortar gasto superfluo, para hacer mucho más eficientes los procesos administrativos, para, en definitiva, poner a funcionar de verdad la máquina económica y la potencia y potencialidades de Estados Unidos. Tienes a Argentina como un polo de desarrollo y de atracción de inversiones brutal en este momento, con todas las políticas que está llevando a cabo Milei, y en cambio tienes aquí a Europa que está a medio gas, con una sobreregulación extraordinaria, penalizando al máximo a sus propias compañías, a sus industrias punteras, y en España todavía más, con más impuestos. ¿Está Europa enfermo de socialismo y España es la metástasis? Es muy bien definido. Europa lleva mucho tiempo infectada e intoxicada de socialismo. Tienes una economía absolutamente intervenida e hiperregulada, una presión fiscal que distorsiona y desincentiva el trabajo, el ahorro de inversión, el mecanismo regulatorio impide la innovación, una política de transición energética absolutamente manicomial, en la que si avanzamos a las renovables al ritmo que quiere la Comisión Europea, vamos a dejar de depender de los vendedores de combustibles fósiles para pasar a depender de los chinos, que son los que tienen los minerales raros que hacen posible la fabricación y mantenimiento de las renovables, y Europa corre el riesgo de convertirse claramente en un parque temático, un sitio muy interesante para venir a ver catedrales, comer bien y estas historias. Y desde luego en España es el paradigma y la apoteosis de todo eso. No hay en ningún país occidental un caso de estatización de la economía como el que se está produciendo en España. Es inédito. No, somos una especie, y valga la caricatura y tómese como tal, somos un país bolivariano tamizado todavía por unas restricciones escasas que te pone la Unión Europea. En este sentido, España no es que pierda el ritmo con los países que decías, con los países más dinámicos del mundo, sino que incluso en una Europa que es decadente, en un declive económico claro, nosotros somos el país con peores perspectivas. Si esto sigue así, en una década vamos a estar entre los 3 países de la Unión Europea con menos PIB per cápita. Qué pena que tengamos que hablar de estas cosas, ¿verdad, Lorenzo? Que no podamos hablar de que en España pues nuestro sector bancario, que fíjate si es competitivo en el mundo, con presencia en todos los continentes, con una pujanza extraordinaria, con unos empresarios que lo hacen en general y bastante y francamente muy bien allá donde van, en lugar de decir que estamos siendo la envidia del mundo, no, estamos siendo ese país al que cada vez la gente cuando lo mira gira la cabeza. Y esto es triste, sí. Esto es triste. No, es una situación dramática. Y luego un último matiz, que entre comillas, si me permitís la licencia, que por es de supuesto. Coña. Todo el mundo habla de beneficios extraordinarios de la banca caídos del cielo y nadie habla de las pérdidas que tuvieron de márgenes brutales cuando los tipos de interés reales eran negativos. Los tipos de interés reales, la influencia que tienen sobre los bancos, si suben y si bajan, no lo deciden los bancos, sino el Banco Central Europeo. Es algo que no es controlable por las entidades bancarias. Y nadie, si tenemos que poner un impuestazo por los falsos beneficios extraordinarios, porque nos reducimos el impuesto cuando los bancos tenían una situación absolutamente lamentable durante el largo periodo de tipos de interés reales negativos. Es todo un disparate y es lo mismo. Un gobierno que quiere controlar la economía y un gobierno que no sabe de dónde sacar dinero para financiar sus derroches presupuestarios. Así es, no se puede explicar mejor. Lorenzo Bernaldo de Quirós, presidente de Free Market, te agradezco muchísimo de nuevo que hayas estado con nosotros en Con Ánimo de Lucro. Te espero muy prontito de vuelta. Un placer, un abrazo fuerte.
Bueno, pues análisis en profundidad, como les hemos prometido, y con una intervención brillante, como siempre, de Lorenzo Bernaldo de Quirós, para aclararnos, para situarnos en cómo se percibe esto fuera de nuestras fronteras y cómo nos están obligando a competir en inferioridad de condiciones y cómo estamos profundizando en España unos problemas cada vez más graves y que convierten a nuestro país en lo que no debería ser. Es decir, si España debería ser un polo de atracción de inversiones, nos estamos convirtiendo en ese país al que ya nadie quiere venir a invertir un solo euro. Muchas gracias a todos. Tiempo ahora, cuando son las 12:46 de la mañana, las 11:46, de acercarnos, echar un vistazo a los mercados. Bueno, y tenemos que asomarnos a lo que sucede en las plazas nacionales e internacionales. En este momento el IBEX 35 está cotizando en verde, está subiendo en este momento un 1,05%, una subida importante, la que protagoniza pasada la media sesión nuestro principal indicador, el selectivo de las 35 empresas principales de nuestro mercado, cotiza en 11.645 puntos. Un desempeño muy bueno que en este momento estamos observando en este momento en la bolsa española, cuando la atención está pues en todo el mundo. Está en el Bitcoin, está en Estados Unidos. Estábamos hablando con Lorenzo Bernaldo de Quirós cómo parece que empieza a haber un cambio de paradigma, de que aquellos que mejor lo están haciendo son Estados Unidos y Argentina, donde da la sensación de que viene una ola de prosperidad importante. ¿Y qué les parece? Les propongo a todos ustedes que saludemos ya a nuestro analista de cabecera para mercados en el día de hoy, que es asesor financiero y es experto bursátil, además de miembro de LWS Research y profesor en los cursos de formación de LWS y también en el curso de Invertir con Cabeza y Ganar Dinero a Largo Plazo, que acaba de arrancar su 5ª edición y que hace con el equipo de Tu Dinero Nunca Duerme, con Manuel Llamas, Domingo Sereno y un servidor, y que no es otro que Antonio Hidalgo. Antonio, ¿cómo estás? Hola, soy Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contento de tenerte hoy, que tenemos un menú importante por delante. Por un lado, vemos que en el IBEX 35 empieza hoy a traccionar algo y está en este momento anotándose un 1,05%, y eso que parecía que los analistas estaban ahí un poco y los inversores estaban ahí un poco tente mientras cobro, después de que ayer la Reserva Federal norteamericana dijera que ha habido un repunte de la inflación, no lancen las campanas al vuelo, no vamos a tener ninguna prisa en seguir bajando tipos de interés. Esto podríamos interpretar que se va a recibir, que iba a ser recibido con caídas por parte de los mercados, pero bueno, no, parece que se está digiriendo bien. Sí, parece que se está digiriendo bien en España. También es importante que ayer no saliera aprobada el tema de la continuación del impuesto extraordinario a la banca, que estaba escuchando, que estabas hablando con el anterior experto. Y bueno, pues ya sabemos que nosotros tenemos un sector IBEX muy bancarizado, entonces, bueno, pues puede ser normal que se esté el IBEX en este momento pues tomando esas posiciones en verde. Al final, tú lo decías, ¿no? Estamos ya muy centrados, siempre lo hemos estado, yo creo que ahora se está polarizando más en los mercados, en qué pasa en Estados Unidos, porque al final, bueno, pues Europa también parece que va siempre un poco ahí a rebufo. Coincido también que estaba escuchando al anterior experto pues con esa situación, y sí, parece que también los futuros auguran que en Estados Unidos vamos a abrir en verde. Bueno, pues vamos a ver Estados Unidos. Ahí ya sabes, y además hace bien poco en uno de los programas que tenéis en el LWS lo comentábamos, Antonio. Ojo a cómo se puede poner Estados Unidos. Una sensación, yo no sé si tienes la misma que yo, por parte de muchos inversores que de repente dicen, ¿cómo? ¿Que va a estar Elon Musk recortando gasto? ¿Que va a estar ahí, van a abrir un departamento a imagen y semejanza de lo que está haciendo Milei en Argentina? Que, bueno, es que Estados Unidos puede subir como la espuma, ¿no? Y eso que ya lleva rallies encadenados, con lo cual, oye, a lo mejor esos augurios que hacían algunos como Goldman Sachs de que en el S&P 500 íbamos a ver caídas durante los próximos años y un estancamiento en los resultados, ojo que se puede dar la vuelta. ¿Cómo lo ves tú, Antonio? Pues al final yo siempre digo que el algodón de los mercados no engaña, ¿vale? Haciéndonos un poco uso de ese famoso
eslogan, que seguro que los que peinan canas que nos escuchan pues se acuerdan de él, ¿no? Y es que está superando los 6.000 puntos el Standard & Poor's, y hay que tener en cuenta lo que estás comentando, administración más amigable para los negocios, para las empresas. Trump parece que va a bajar los impuestos de sociedades, está también hablando de que quiere, son rumorología, ¿no? Parece que quiere eximir por completo de ganancias en criptomonedas. Estamos hablando de que al final, bueno, pues suena muy bien, como tú dices, eso de que un Estado, que una de sus principales debilidades es la deuda pública que tiene Estados Unidos, también pues provocado por un Estado gigantesco, pues una persona como Musk quiera entrar a hacer recortes. Entonces, pues como decíamos, el algodón no engaña, los inversores se lo toman bien y por contra, además el dinero siempre hay que tener en cuenta que tenemos que hablar siempre de coste de oportunidad, es decir, sustitutivo. Si los inversores ven que en Europa no está esa situación, que al revés nos come la burocracia, etcétera, China también con muchas dudas, pues entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues el dinero parece que se está yendo claramente a Estados Unidos. ¿Y cómo estás en tu caso particular con Argentina, Antonio? ¿Estás pendiente de posibles inversiones? Sí. ¿Estás muy pendiente de qué es lo que sucede? ¿Ves movimientos en los mercados interesantes? Sí, fíjate, nosotros comentabas ahí un servicio que tenemos en el W, que es el WS Research, donde hablamos para inversores más especializados, inversores que ya pues están pendientes de mercados, etcétera, que ya están en un rango más amplio. Y desde principio de año hablábamos de que era interesante posicionarse en Argentina. Normalmente, además, cuando se dan estas recuperaciones en estos países, los sectores que primero empiezan a ir para arriba son los sectores primarios. Es decir, para que lo entienda el oyente, sería como invertir en los Repsol, Gas Natural, Iberdrola, bancos españoles, es decir, los sectores primarios. ¿Por qué? Porque son los que primero se recuperan en la economía. Y de hecho, bueno, pues nosotros hemos hablado y hemos hecho algún programa hablando precisamente de empresas en Argentina, Cresud, Banco Galicia, propio BBV argentino, es decir, esos sectores primarios. Bueno, pues que los oyentes miren la revalorización que ha tenido este año, muy buena. Y sobre todo, a ver, esto es como la tesis del Bitcoin. Si todo parece que las medidas económicas de Milei van a triunfar y así los inversores lo creen, aunque llevemos una subida en el año muy buena de estos valores que he comentado, estamos al inicio es decir, nadie puede pensar he llegado tarde. Claro, para eso tienes que coincidir que Milei consiga darle la vuelta pues a la situación económica tan precaria que estaba Argentina. Pero ya os digo, desde luego lo seguimos muy de cerca, hay oportunidades. Milei no lo tiene fácil, ya sabemos las trabas que tiene políticas y demás, pero si consigue darle la vuelta como todo apunta, desde luego van a ser un buen caladero de rentabilidad invertir en valores de la bolsa argentina. Antonio, mencionabas el Bitcoin que lleva volando desde que Trump consiguió esa fantástica victoria frente a Kamala Harris. Esos planes de Donald Trump de comprar parte de, componer parte de la reserva norteamericana en Bitcoin, más allá de lo que tienen en oro, igualar la cantidad que tienen en oro, igualarla con Bitcoin. Esto parece que a todas luces puede ser un espaldarazo para esta moneda. No sé cuál es tu posición respecto al Bitcoin. Es verdad, nosotros siempre decimos, desde Tu Dinero Nunca Duerme y aquí con ánimo de lucro, que no recomendamos nunca el Bitcoin como inversión, salvo que uno entienda el por qué lo hace, más allá de, ay, porque está subiendo mucho. No, pues ese es el motivo, olvídate, no es el motivo adecuado para invertir en Bitcoin. Tienes que entenderlo, tienes que saber cuáles son los drivers que hacen que suba o que baje y que es algo más que un valor especulativo como representa el resto del mercado de las cripto. Pero, claro, lo que estamos viendo es que se está empezando a coger ya, claro, unas cotas espectaculares. Está tocado ya los 90.000, está coqueteando con ese nivel. Ya hay muy poca gente que ponga en duda que este año tiene posibilidades de alcanzar los $100.000 por unidad, algo que, si nos lo dicen hace 3-4 meses, Antonio, nos hubiéramos llevado las manos a la cabeza y hubiéramos dicho, sí, hombre, a 100.000 en tus sueños, ¿no? Pues ojo, que puede ser una realidad.
Yo al final, es cierto lo que comentas de lo difícil que son las recomendaciones, ¿no? Pero yo sí le digo siempre a inversores que ellos a la hora de invertir tienen que tener muy en cuenta un binomio, que es el binomio rentabilidad-riesgo. Es decir, oye, ¿qué riesgo asumo y qué rentabilidad puedo obtener? Ahí son muy interesantes las inversiones que se llaman asimétricas. ¿Qué es una inversión asimétrica? Una inversión donde yo tengo acotado lo que puedo perder y en cambio pues puedo ganar muchísimo. En ese sentido, yo me gusta decirle al inversor que al final los consejos que nos daban nuestros abuelos siempre eran acertados y la famosa frase de no poner todos los huevos en la misma cesta, que es la diversificación, que tú sabes, Luis, que nosotros hablamos mucho de eso en Tu Dinero Nunca Duerme, Locos de Wall Street, en el curso y demás. Es muy importante tener una cartera, aunque no me gusta que se está manoseando mucho la palabra, pero bueno, resiliente, ¿no? En ese sentido, yo creo que Bitcoin es un activo ideal para que todos los inversores tengan un 1, un 2%, un 3% a lo sumo de su cartera. ¿Por qué? Porque, bueno, Bitcoin yo sí creo que va a ser un activo binario, es decir, Bitcoin, si triunfa, bueno, pues yo creo que las características de su moneda y las características propias suyas va a hacer que llegue un valor en moneda fiat casi incalculable, ¿vale? No sería extrañable en 10 años o 5 o menos, pues no sé, habláramos de un Bitcoin vale $1 millón o 2 o a saber. Y si no triunfa, pues oye, pues no ha triunfado y lógicamente pues nada, ha sido un experimento y se ha ido a cero. Pero en ese sentido, por eso, el tener en una cartera un 1 o un 2%, yo creo que si lo miramos con ese binomio rentabilidad-riesgo, es muy sano. Y cada vez, como tú decías, noticias como que Estados Unidos se plantea hacer una reserva estratégica, parece que cada vez dejan más a las claras que de esas dos posibilidades binarias que damos, la que se fuera a cero cada vez pierde más fuelle. Entonces, bueno, para mí, el día que se confirme 100% lo de la reserva estratégica, es que no tiene sentido que Bitcoin no crezca aún más, porque ahí va a entrar un concepto, y ya termino la exposición de Bitcoin, que hemos hablado en Locos de Wall Street, que es la teoría de juegos. ¿Qué van a hacer el resto de países cuando Estados Unidos cree una reserva? Perdona, Antonio, que hemos tenido ahí se ha escapado una regleta. Decías que habrá otros países. Claro, que también no se pueden quedar fuera por teoría de juegos. Tendrán que, obviamente, también hacer su reserva en Bitcoin. Y esto ya sería, bueno, la demanda creciendo por la nube y la oferta limitadísima, pues solo hay un camino, que es que suba el precio. Bueno, pues Antonio, con esas reflexiones nos quedamos. Te agradezco mucho el análisis y te espero aquí otro día, de vuelta en Con Ánimo de Lucro. Cuando quieras, un placer. Ahora sí, la sintonía se nos había colado ahí por error. Bueno, importante el análisis que nos hacía Antonio, mucha importancia también a esto que estábamos comentando de la pinta que se le está poniendo a Estados Unidos. No sabemos qué va a suceder ni con Bitcoin ni con Estados Unidos. Siempre lo decimos, no tenemos una bola de cristal, pero vaya pinta que se le está poniendo a Estados Unidos en manos de Donald Trump y de Elon Musk. Nos vamos a las noticias de la 1 y no se vayan, que volvemos con la mentira económica con Beatriz García. Con Luis Fernando Quintero, un servidor de ustedes, y con Beatriz García, jefa de Libre Mercado, que nos ha contado antes la portada de Libre Mercado. Le decía, quédate que los viernes te toca contarnos una mentirijilla. Doblete, sí, bueno, ¿te acuerdas cuando María Jesús Montero decía que no iba a subir los impuestos a la clase media y lo prometía? Debe ser que tiene amnesia porque está precisamente en eso. Si no te acuerdas, vamos a escucharla. Este gobierno no va a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora. Mentira. Otra vez nos ha mentido, vaya, qué sorpresa. Qué sorpresa, señora ministra, Socialista, qué sorpresa. mintiendo. Es tremendo, pero explícanos, desarróllanos la mentira. Bueno, pues Beatriz. Millones de españoles están a punto de subir un sablazo, vamos, sin precedentes, si Pedro Sánchez, María Jesús Montero, Yolanda Díaz se salen con la suya. Vamos a poner a la gente en contexto, lo llevamos contando todos estos días. Pero, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Bueno, pues primero la trágica Dana. Horas después de la trágica Dana, el PSOE mete en el Congreso una serie de enmiendas, una batería, una lluvia de enmiendas, decenas,
para subir los impuestos. Las mete en la ley del impuesto mínimo de sociedades, así de tapadillo, con nocturnidad y alevosía y demás. Estas enmiendas se votaban tal que un lunes. El lunes el PSOE no tenía los apoyos necesarios. ¿Qué hace? Bueno, pues pacta, ha sido el pasado lunes, pacta con Yolanda Díaz otro acuerdo fiscal. O sea, si el de las enmiendas teníamos subida del diésel, la banca, a los propietarios, a los fumadores, el de Yolanda Díaz tiene otras subidas de impuestos que muchas coinciden, como puede ser el caso de la banca o los fumadores, y otras son diferentes. ¿Cuál es la más destacada o la que va a tener más afectados si Díaz y Sánchez consiguen llevar a cabo su plan? Pues el de los seguros sanitarios. Yolanda Díaz lleva años queriendo subir el IVA a los seguros de salud. No le parece bien que desde la creación del IVA los seguros privados paguen un 0%, como hacen también la sanidad pública, y le llevaba mucho tiempo pidiendo a Pedro Sánchez que grave a los usuarios de la sanidad privada. Finalmente, ¿qué han hecho? No lo han hecho por la vía del IVA, lo han hecho por la vía del impuesto a las primas de seguro, que es lo que paga, pues, por ejemplo, una persona que tiene un seguro de hogar, un seguro de un coche, pero la sanidad privada estaba exenta de este tributo. ¿Qué hacen Pedro Sánchez y Yolanda Díaz? Dicen, oye, pues mira, vamos a gravarles a un 8% ahora a todas las personas que tengan un seguro sanitario privado. ¿Esto qué es? Bueno, primero hay que decir que de momento no hay nada aprobado. Este gobierno ingobernable de Pedro Sánchez necesita el apoyo de muchísimos socios, como Junts, PNV, y no parece que estén muy de acuerdo en el sablazo a los seguros privados. Pero para María Jesús Montero, esta que solamente grava a los ricos, vemos con este ejemplo, este intento de expoliar también a los usuarios de la sanidad privada, que de ricos nada, porque nos hemos ido a los datos de UNESPA, que es la patronal del seguro, y vemos que estamos viendo que en 2023 había 12,4 millones de asegurados con un seguro sanitario, todos en España. Esto es 1 de cada 4 ciudadanos voluntariamente, sin que le pongan una pistola en la cabeza, deciden contratar un seguro privado. Por algo será. ¿Y qué dice UNESPA? Bueno, pues que lamentablemente, ojalá, pero es que no todos los más de 12 millones de personas no son ricos, porque son de todo tipo de perfiles socioeconómicos, es todo tipo de gente. ¿Y por qué afirman esto? No hace falta, ya sabemos que todos vemos que no hay 12 millones de ricos, pero es que te vas a los datos de la agencia tributaria, los miras uno a uno por renta y ves que solamente hay 1,2 millones de españoles con rentas superiores a 60.000 euros, lo que se podría decir rico, acaudalado, rentas altas o como lo queramos llamar. ¿Dónde está el resto de españoles? Pues ¿dónde están? Pues por debajo de esos 60.000 euros, por debajo de la tabla. O sea que prácticamente todo el mundo que tiene un seguro privado lamentablemente cobra menos de 60.000 euros. No son ricos, es la gente de a pie. Y es a la gente de a pie a quien están intentando gravar, en este caso con los seguros privados. Seguros privados que además... no sé, Beatriz, pero yo creo que deberíamos hacer otra reflexión adicional. Sí. Y es, los seguros privados de salud en España, además de dar servicio a esos 12 millones de personas, que nada tiene que ver con los ricos, los ricos, súper ricos, son 180.000 personas, pues imagínate 12 millones, ¿no? La mayoría con ingresos por debajo de 60.000 euros, como tú decías. Pero prestan un servicio al Estado extraordinario. Sí, quiero decir, efectivamente. descargan al Estado, a la Seguridad Social, al sistema de salud en España, al sistema público de salud, les descargan de la presión que de otro modo tendrían con esos 12 millones de clientes o de pacientes que tiene la seguridad privada,
que tendrían que irse indefectiblemente a la pública. Es decir, por ahí está ya prestando un servicio al Estado, le está diciendo, oye, te voy a descargar de presión que tendría el sistema público porque te voy a sacar a toda esta gente que estaría, si no, estaría teniendo que hacer uso de la sanidad pública, yo te lo voy a meter en la privada. 12 millones, que sí, que muchos de ellos luego también utilizarán puntualmente la pública, pero ya de mano es una presión que sacas del servicio público de salud. Es que además estos 12 millones también pagan la sanidad pública, es decir, son 12 millones que la sanidad privada te dice, oye, que te van a seguir pagando a ti, pero los voy a atender yo. Y así de esta manera tú no tienes que atenderlo, a ti te pagan y no les vas a dar el servicio. Otra razón por la que se le presta un servicio. Y luego además descarga el servicio público de salud mediante los acuerdos de colaboración público-privada para la gestión de hospitales, es decir, que también descarga y mucho al servicio público de salud de camas hospitalarias, de mejora en la atención, de eliminación de presión sobre determinadas especialidades. Con todo esto, ¿a dónde quiero llegar, Beatriz? Que más allá de que sea una mentira y gordísima lo que decía María Jesús Montero de que no iban a gravar a las clases medias y trabajadoras, en el informe que leíamos ayer del Instituto Juan de Mariana queda clarísimo que el grueso, más del 50% de la recaudación recae sobre la clase media y baja. Más allá de eso, es que, visto con esta perspectiva que estamos diciendo, el Estado no tendría que cobrarle impuestos a la sanidad privada a través de las primas. Lo que tendría que hacer sería favorecer que aquellos que lo deseen puedan darse de alta en los servicios de la sanidad privada, porque a ellos les descarga y mucho de trabajo, de presión y de problemas. Bueno, pues lejos de hacer eso, lo que hacen es gravarle con más impuestos. Algo parecido que sucede con la banca, que yo lo reflexionaba esta mañana, Beatriz. Sí. Ponen un impuesto extraordinario a la banca, bueno, están negociando para sacar adelante ese impuesto, como bien comentabas tú antes, ese impuesto extraordinario a la banca, cuando la banca es quien permite a la Agencia Tributaria Española tener la información directa en tiempo real prácticamente de todas las transacciones que hacen todos los españoles. Es decir, sin el servicio de la banca en España, la agencia tributaria no tendría la información suficiente como para elaborar sus informes y saber cuántos impuestos les tiene que pagar a la gente. Aparte que los bancos hacen de intermediario en el pago de esos impuestos, como hacen también las empresas. ¿Acaso la agencia tributaria, el Estado, está premiando a los bancos por esa labor que hacen, por ese trabajo gratuito que le hacen al Estado? No, y en absoluto. Con lo cual, esto de querer justificar lo injustificable y además decir que eso es para los ricos, que los pobres no se contratan un servicio privado. Bueno, pues y tanto, si son 12 los millones que de verdad están en la sanidad privada, no es una sanidad únicamente para ricos. Pues no, y mira, precisamente al hilo de lo que tú has contado y has reflexionado, cuenta la patronal del seguro que en la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea, pues como ponen como ejemplo Francia, Alemania, Países Bajos, no se aplica este impuesto sobre las primas del seguro en sanidad, precisamente por la función social que realiza este ciudadano, este usuario, que paga su sanidad pública y que luego usa la privada descargando así la pública. O sea que blanco y en botella, y has dado en el clavo también con tu reflexión. Y aparte de los seguros privados, nos vamos a otros millones de contribuyentes. ¿Más todavía? Donde, que también quieren ser grabados, que hemos hablado en este programa de ello, pero hay que recalcarlo hasta que de verdad renuncien al sablazo al diésel, porque estamos hablando de 13 millones de conductores. No todo el mundo, probablemente muchos conductores diésel tengan un seguro privado, evidentemente, pero es que si sumas 13 por aquí, 12 y medio por aquí, es que te vas 25 millones de afectados, más de 25 millones de afectados, aunque muchos de ellos pueden tener uno y otro y sean la misma persona, sean el mismo contribuyente. No, pero son 25 millones de subidas de impuestos por unidad. Efectivamente, por unidad, efectivamente. Porque el que tenga las dos cosas paga dos veces, paga el diésel y paga el otro. Precisamente, sí, y ya hemos hablado durante esta semana que el 70% de los coches diésel tienen más de 10 años, un coche antiguo. Un coche antiguo, diésel, que por lo malo que es usted por tener un coche diésel, ahora más le vamos a subir los impuestos para que usted pague más en su combustible. Sí. Tremendo, pero María Jesús Montero dice que no,
Que esto son que ilusiones. es a los ricos, que los eso pobres solo no son- sufren las subidas de impuestos. Pues señora Montero, no, tiene razón, es falso. Beatriz García, muchas gracias por traernos una nueva mentira a este Un gobierno. placer. Y no por ser la última de las secciones de la semana es la peor, sino todo lo contrario. Dejamos lo mejor para el final. Puedo saludar a Manuel Llamas. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal, hombre? Los últimos serán los primeros, ¿no? Sí, señor. El Y dicho. además, fíjate, viernes estamos en Con ánimo de lucro, un título que sé que te encanta. Me encanta. Y además otro que más nos gusta, que es el de Tu dinero nunca duerme, y tu dinero nunca duerme con ánimo de lucro siempre. O sea que fantástica combinación. Y lo que vamos a hacer ahora es contarle a todos nuestros oyentes y a toda la gente que nos está siguiendo por YouTube cuáles son los asuntos fundamentales que vamos a tratar en el programa Tu dinero nunca duerme de esta semana, el próximo domingo, que tenemos un invitado especial. Digo especial porque es verdad que no había venido hasta este año. Es Tomás Malaver, el CEO de Nartes Capital, uno de los fundadores y uno de los directores de inversión de Nartes Capital y, bueno, un gran divulgador, tenemos que decir. Hemos descubierto a un gran divulgador. Explica muy bien. Y tiene la virtud, esa virtud que tienen muchos, por no decir todos los invitados que tenemos, pero muchos de ellos, no vamos a descubrir quiénes, por razones obvias, pero que sí es verdad que tiene una reacción muy positiva por parte de los oyentes. Nos escriben, oye, ¿cómo me he enterado de bien de este asunto? De esto? Y este domingo tenemos un asunto, Manuel, que no hemos tratado en numerosas ocasiones, precisamente, lo hemos tratado tangencialmente en algunos programas, pero nunca le hemos dedicado un programa completo. Y eso que llevamos desde 2019 con este programa, todos los domingos, sin excepción. Y hablamos de cómo gestionan profesionalmente los riesgos los gestores de fondos de inversión. La gestión del riesgo. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cómo identificarlos? ¿Cómo ponerlos en contexto? Y cómo se sistematiza la toma de decisiones para evitar que una cartera esté dominada por determinados riesgos, ¿no? El proceso de inversión, que es fundamental. Eso a la hora de analizar buenos o malos gestores, es fundamental que tengan un proceso de inversión perfectamente definido. Y sobre todo, que lo cumplan, que lo sigan, no que hagan vaivenes. Fíjate, para empezar, ¿qué es el riesgo? Y esto lo hemos comentado en más de una ocasión. La gente, la inmensa mayoría de la gente, suele confundir riesgo con volatilidad y no tiene nada que ver. La volatilidad es el vaivén del precio de cotización en los mercados de renta variable. Lo que fluctúa una acción o una cartera, determinado fondo, determinado índice, en cuanto al precio. Es decir, son los movimientos del precio, arriba o abajo, y se mueven por multitud de factores. En muchos casos, factores que tienen que ver con la percepción que tiene el mercado, que somos todos nosotros, sobre las circunstancias que afectan al mercado bursátil, a una determinada empresa, la percepción sobre si los resultados de una compañía son buenos o malos, son muy volátiles. Y el precio en los mercados financieros, especialmente en renta variable, fluctúan con mucha fuerza y de forma permanente, de forma constante. Pero eso no tiene nada que ver con el riesgo. Es más, el hecho de que un determinado fondo o un determinado índice o una determinada compañía se desplome puede ser una señal de menos riesgo y por lo tanto de mayor oportunidad de inversión. No, estamos hablando del riesgo de inversión, de la gestión de riesgos, tanto a la hora de invertir en compañías como a la hora de invertir en determinados fondos de inversión. Y el riesgo que hay que evitar, que todo inversor particular debe evitar, son las pérdidas permanentes en las carteras. Eso es el verdadero riesgo, las pérdidas permanentes de capital. Y esto es fundamental, y esto hay que metérselo en la cabeza. Y esto es lo que nos ayuda a pelear contra nuestros propios sesgos conductuales, que nos hace que nos tiemblen las canillas cada vez que vemos pánico en los mercados, el rojo domina las bolsas, y de repente miras tu cartera y está cayendo un 20% y te empiezan a entrar sudores fríos. ¿Has tenido una pérdida permanente de capital? Como le des al botón de vender, sí. Si no le das al botón de vender, no la has tenido todavía. Lo que tienes que tener muy claro es si tu cartera va a sobrevivir a esa gran caída de ese momento puntual o no. Y sobre todo, todos los riesgos asociados a cada una de las posiciones de tu cartera. Y luego algo muy importante, que también le preguntaremos a Tomás en el programa del domingo, que es
cuáles son los riesgos que asume cada una de las compañías, en el sentido de que, aunque tengas compañías de distinto signo o distintas compañías, incluso muchas compañías, si todas están correlacionadas con el mismo riesgo, tu riesgo no está diversificado, por mucho que tu percepción de diversificación sea alta porque tienes muchas compañías en cartera. Si todas, por ejemplo, tienen una exposición brutal a la evolución del precio de, yo qué sé, de las materias primas o del uranio, pues estás fastidiado. O sea, ahí puedes tener 70 o 100 compañías que te puede caer a plomo. Aquí hay muchos factores a analizar y lo haremos de la mano de Tomás, que aparte, como bien comentabas, aparte de ser un gran experto, es un gran comunicador, lo explica todo maravillosamente bien. Algunos de los riesgos a la hora de invertir en una compañía. Pues mira, el riesgo de valoración, el riesgo de que compres una compañía cuyo precio es muy alto. Por lo tanto, compras muy caro. ¿Por qué eso es un riesgo? Porque evidentemente si compras algo caro, digamos que el riesgo a que acabes perdiendo dinero aumenta de forma sustancial en caso de que haya algún tipo de corrección o que directamente el precio objetivo, el valor objetivo de esa compañía sea inferior al precio al que has comprado. Por lo tanto, puedes terminar perdiendo dinero. El riesgo de valoración, por lo tanto, es fundamental. El poder comprar buenas compañías a un precio razonable o al menos un precio barato, con lo cual sería todavía mejor. Otro riesgo, el riesgo de la propia coyuntura económica, el hecho de que la demanda fluctúe con fuerza y eso acabe minando los resultados y por lo tanto los beneficios de la compañía. De ahí, por ejemplo, que en el caso de Nartex, el invitado que traemos este fin de semana, ellos centren el análisis en un pequeño universo de 120 compañías que tienen una característica común y es que controlan la oferta, ya que la demanda no la puedes controlar porque depende de multitud de factores. Si son líderes en su particular nicho de mercado, si son los mayores proveedores de un determinado servicio, de un determinado producto, si controlan la oferta, van a tener una mayor capacidad de resiliencia, de resistir ante los vaivenes económicos o ante la coyuntura económica, en caso de recesión, en caso de que haya una depresión económica, en caso de que cambien las condiciones, en que suba mucho el coste de la energía o el coste, los costes energéticos, el coste de la electricidad, las materias primas. Si tú dominas un mercado, vas a tener un mayor margen, porque al fin y al cabo vas a ser o a contar con las ventajas de ser una especie de monopolio natural, sin competencia. Eso te va a permitir tener una mayor capacidad de resistir ante las dificultades. Y un riesgo fundamental, pero ya no a nivel de compañía, a nivel de gestión de carteras. Una cartera se compone de, en caso de renta variable, tú tienes un fondo o inviertes en distintas acciones, compañías cotizadas. El riesgo de tener una cartera diversificada, pero diversificada no significa que tengas solo una cartera con 2, 3 compañías, sino que a lo mejor incluso puedes tener 70 o 100 compañías y sin embargo tener muy poca diversificación, porque está todas esas compañías pertenecientes a un determinado sector, a un mismo sector, o están muy expuestos a un único mercado o a un único país, o sus resultados dependen de una determinada factor común en todas ellas. Por lo tanto, ese riesgo a evaluar es muy importante, el no tener una cartera excesivamente concentrada a nivel geográfico, a nivel de industria, etcétera. A nivel factorial. A mí esto de los factores, es verdad que Marcos Álvarez, Marcos Álvarez es el del Trantran. Sí, señor. ¿Es Inversobrio en las redes? No, ese es Marcos Pérez. Ese es Marcos Pérez. Este es Aoshi, que no me salía su nickname en redes sociales, de Más Dividendos. Es un grandísimo inversor y nos habló, no sé si te acuerdas, en una de las últimas ocasiones que ha venido a Tu Dinero Nunca Duerme, nos hablaba de la inversión por factores, de los factores que influyen en el crecimiento de cada una de las compañías que metes en tu cartera, ¿no? Y eso lo puedes analizar también a título individual. Yo me imagino que mucha de la gente que nos ha acompañado en Tu Dinero Nunca Duerme durante estos años ha dado el salto a aprender a invertir, no solo eso, sino que probablemente muchos de ellos hayan decidido formarse para
tomar sus propias decisiones y construir ellos mismos sus propias carteras. Pues esto de los factores es importantísimo al final, porque efectivamente dices, oye, factor de crecimiento, empresas que crecen mucho a 2 dígitos, factor geográfico, ¿no? Compañías que crecen al abrigo del crecimiento de una determinada región. Bueno, pues son factores que al mismo tiempo que explican el crecimiento, también explican la debilidad a la que está sometida esa compañía, ¿no? Si ese factor cae, por cualquiera de las razones que lo expliquen, pues puede caer tu propia posición. Súper interesante también para el consumo personal propio, particular del inversor, ¿no? Bueno, fíjate, tenemos un ejemplo reciente en el coronavirus. Una de las cosas, de los muchos factores que afectaron a la economía es el hecho de las restricciones de movilidad. Durante meses el mundo se paró y eso significa que todos nos quedamos en nuestras casas y dejamos de viajar. Eso afectó a multitud de compañías relacionadas precisamente con el tema de la movilidad, ¿no? Estamos hablando de aerolíneas, estamos hablando de cadenas hoteleras, estamos hablando de plataformas de viajes y también de reserva de hoteles como Booking, como Airbnb y tantos otros. Por lo tanto, efectivamente, los factores son variables a tener muy en cuenta, pero hay otros muchos más riesgos. El riesgo de dirección de la compañía, que haya un buen equipo directivo al frente de esa empresa, el riesgo regulatorio, el hecho de que los gobiernos puedan cambiar las reglas del juego a mitad de partido, el riesgo de que te engañen en las cuentas, que esto ya es algo más complicado de identificar, pero bueno, son casos excepcionales, que las cuentas reflejen los resultados reales y fidedignos de la compañía. En definitiva, la clave es cómo gestionar el riesgo, tanto a la hora de invertir como a la hora de gestionar una cartera. Y quién mejor para abordar esta cuestión, pues que Tomás Merevert de Nartex, que nos va a enseñar, a ilustrar y a explicar perfectamente qué es lo que hacen por su propia gestora. Nartex Capital, bichéanla antes del domingo y así ya están a punto para escuchar a nuestro invitado de esta semana. Manuel, muchas gracias por estar conmigo, mucha suerte este fin de semana en La Trinchera. Muchas gracias, hasta luego. Un abrazo, señores. Es Radio Libre Mercado, 105.7 FM.